La autovaloración es uno de los factores más importantes a la hora de medirte como persona y a la hora de actuar en situaciones en las cuales requieran expresar tus capacidades. Pongamos un ejemplo muy claro. Cuando una persona con grandes conocimientos y grandes capacidades va a expresar sus capacidades entre otras personas, o el mero hecho de intentar vender un producto, no tiene confianza en lo que hace, va a tener menos resultados que una persona que sí tenga esa confianza, aún así teniendo menos conocimientos. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la autovaloración y cómo esta va a llegar a influir en tu vida en función del tipo de persona que seas a la hora de autovalorar. Vamos con el vídeo. La sobrevaloración. Cristóbal Colón es uno de los personajes más influyentes de la historia del mundo contemporáneo, conocido por haber descubierto América y haber llenado de riquezas lo que conocemos hoy día como el antiguo Imperio Español y haber colonizado lo que hoy conocemos como toda América Latina, incluso Estados Unidos. Este personaje se vendía a sí mismo ante los reyes y hacia la nobleza como un descendiente de un emperador romano, hasta el punto de llegar al palacio del rey de los reyes de Portugal y España, vendiéndose de tal manera como con una nueva, con la intención de buscar una nueva ruta por Occidente para llegar hacia China y recortar la conocida ruta de la seda. Nada más lejos de la realidad, Cristóbal Colón no era más que un hijo de un quesero y tenía unos conocimientos básicos de lo que era la navegación, muy lejos de los conocimientos que se vendía el mismo de liderazgo y grandes capacidades de navegación. Sí, este es el cuento bonito, este es el cuento de las personas que vienen desde abajo y se venden a sí mismos como grandes personas, como que esa grandeza viene consigo desde dentro, se merecen ser exitosos. Solo estos amigos Rothschild u otras grandes familias que surgieron de grandes estafas de decir que, bueno, somos grandes, venimos de tal y tal, y al final no eran nada y consiguieron grandes cosas. El problema de todo esto son dos: la falta de autocrítica y la arrogancia. Cuando hablo de arrogancia no hablo simplemente de querer ser superior a los demás y verse por encima de la muchedumbre. No, hablamos de no saber escuchar a las personas, de no saber escuchar a tus semejantes, de no saber escuchar las críticas que recibes del exterior, de no tener la humildad de decir, hostias, a lo mejor me estoy equivocando en tal persona. Cuando escuchamos la crítica, generalizamos y creemos que todas las críticas son malas, aunque esta pueda llegar a servirnos para mejorar como persona. Nos metemos esa máscara creyéndonos que tapará todo tipo de debilidades, todo tipo de problemas que pueda llegar a tener las personas. Creando así un ser perfecto, un ser que tú quieres llegar a ser, el ser idealizado que tú has creado. Solo escuchamos la parte bonita de los cuentos y no sabemos que, por ejemplo, Mike Tyson, uno de los máximos luchadores de la historia de la década de los 90, acabó en la bancarrota a principios del siglo XXI, y no fue hasta que tuvo esa autocrítica, hasta que un amigo suyo de la infancia le dijo, oye tío, estás en la mierda, que no salió de la bancarrota, que no salió de esos malos ámbitos, que solamente escuchaba, antes de eso, solamente escuchaba los elogios que decían las personas que le rodeaban, que a su vez eran personas que vivían de él, que vivían de su fama, que estaba lejos de consumirse como la realidad. Y no sería hasta la actualidad donde se le veía que se recuperaría de las drogas, de los problemas de la adicción, del alcohol. No sería hasta esa autocrítica que saldría de todos esos problemas. La infravaloración. Las personas que se infravaloran tienen como ventaja la ponderación de las situaciones a la hora de actuar, a la hora de medir las circunstancias, a la hora de escuchar los errores y de medirlos concisamente. La otra cara de la moneda, paradójicamente, es la cara positiva que sí tienen las personas que se sobrevaloran. Y es la falta de confianza. Sin importar las capacidades que tú tengas, no tienes confianza en ti mismo a la hora de asumir riesgos controlados. Si tuviéramos que medir en una balanza las personas que sobrevaloran sus capacidades y las personas que infravaloran sus capacidades,
Las personas que las sobrevaloran, tienen mayor confianza en sí mismas y saben cómo moverse en circunstancias complicadas, cosa que las personas que se infravaloran no tienen esa capacidad. La mejor forma de autovalorarse que yo he concebido es lo que yo he considerado de forma subjetiva como la real valorización. Y es la capacidad de medirse tal y como eres y, además de tener la confianza de asumir riesgos controlados que nos beneficien a futuro. Sí, esto parece muy bonito, parece sencillo de entender y medir tus capacidades, aprender de las críticas y asumir riesgos para, después de asumir esos riesgos, aplicarlos en tu día a día. Parece muy bonito, parece muy sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Las desventajas que tiene esto no es nada más ni nada menos que aplicar estos conocimientos. Porque por mucho que tú digas, ok, lo he entendido, es fácil de entender, es sencillo de entender, pero a la hora de aplicarlo, a la hora de entenderlo, no es sencillo. Tú no puedes decirle a una persona que se infravalora a sí mismo, que salte directamente a valorarse y a asumir riesgos que puedan generarle conflicto. No puedes decirle de la noche a la mañana a una persona que se sobrevalora que deje de hacerlo o que empiece a escuchar críticas. No puedes hacerlo de golpe, porque es muy difícil. Cuando tú te creas una idea de ti mismo, cuando la idea de ti mismo está marcada, es muy difícil de cambiarla. Esas son las desventajas que tenemos. El hecho de aceptar o de cambiar tu autoconcepción es el punto más difícil, es la desventaja más difícil. Por eso la real valorización, como yo he denominado este término, la única desventaja que tiene es eso. Sí, es la dificultad que tú tengas a la hora de aplicar aquello que sí tienes que hacer. Hasta que espero os haya gustado, nos vemos en el próximo. Chao.